que lo que ha sido las mesas anteriores, pues porque bueno, han estado centradas en el entorno España y la verdad es que en los últimos años, o sobre todo el último en este negocio de las renovables, pues en España no ha sido un gran año. Y bueno, pues en este contexto y haciendo un poco, bueno, y repasando un poco la historia de las renovables en España, que sea como sea y se critique o no la historia de los últimos años de la evolución de este negocio en España, pues se creó un tejido industrial, se crearon una serie de empresas con un conocimiento en las distintas tecnologías que en un momento dado se lanzaron fuera y bueno, pues resulta que en muchos de los países en los que ahora se están impulsando o están empezando o se está impulsando el desarrollo de las energías renovables, pues encontramos que en determinados concursos pues el 80 al 90% muchas veces son empresas españolas las que están compitiendo por los proyectos que se están subastando en estos países, ¿no? Entonces, pues esto es una realidad y es algo que vamos a tratar ahora. Y nos vamos a centrar en determinados países fuera del entorno europeo, porque aunque hoy se ha hablado un poco de las penurias de España, quizás a otro nivel, porque la verdad es que el devenir de España en el último año es particular, pero yo lo extendería bastante también al entorno europeo. Entonces, sí que es verdad, sin embargo, que al igual que en la economía en general, hay determinados países, los denominados BRICS, que llevan un crecimiento en su economía increíble y más o menos constante, y el crecimiento de la economía es demanda de todo y demanda de electricidad y demanda de nueva capacidad, y las renovables son nueva capacidad al fin y al cabo, ¿no? Un poco por introducir enmarcar un poco el debate o las discusiones que vayamos a tener ahora, dar algunos datos básicos de los países sobre los que vamos a hablar. La Agencia Internacional de la Energía, en un escenario que denomina el New Policies escenario, hace sus proyecciones hasta el año 2035 y considera que la media del incremento de la demanda, la media anual de incremento de la demanda de los países de la OCDE es de menos de un 1%, es de un 0,8%. Es decir, de aquí, de 2010 a 2035, la demanda eléctrica va a crecer menos de un 1% en estos países. Y, sin embargo, en países no OCDE están en el 3,2%. Y destaca, por ejemplo, India, con un crecimiento medio durante estos 25 años de un 5,1%. Latinoamérica está en 2,3%, Brasil en concreto 2,5%. Bueno, pues este es un dato muy importante a la hora de hablar de estos países, de estos BRICS. Si atendemos al mix de generación que tienen estos países, China o India son países que básicamente su mix de generación está basado en el carbón nacional y sobre todo carbón de importación. Así, son datos de 2010 publicados por la agencia. China, el 78% de su generación está producida a partir de carbón, y en India un 68%, mientras en la media de los países de la OCDE es solo de un 35%, siendo un 23% gas y un 18% en renovables, incluyendo la gran hidráulica. Una excepción, valores a tener en cuenta en estos países de gran desarrollo, si consideramos entre ellos los países latinoamericanos, en estos la componente hidroeléctrica es muy alta. En Brasil el 78% del mix de generación es hidroeléctrico y en la media de Latinoamérica el 63%.
Además, en estos países, especialmente en China y en India, la dependencia energética va a seguir creciendo. Este mismo estudio de la agencia considera pues, que China, la dependencia energética, que hoy está en torno al 50%, en 2035 va a ser del 80%. Y en India pues, pasará más o menos de un 70% a un 90%. Quiere decir que son países que es tal el crecimiento de la demanda y que aunque disponen de recursos naturales no son suficientes para atenderlos, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en la tecnología eólica, otro dato a tener que sirva para enmarcar en dónde estamos. En el año 2007, Estados Unidos, Alemania y España eran los países con más eólica en el mundo y los que más eólica instalaban. A partir de 2010 es China el país que más eólica tiene instalada y también a partir de ese año India desarrolla anualmente o construye anualmente del orden de 3.000 megavatios, que es más de lo que construye en países como Alemania o España. Los sistemas de incentivos son muy diversos en estos países. Ahora entraremos en la discusión con los participantes de la mesa, pero por hacer una visión un poco general, por ejemplo, en Brasil. Brasil tiene un mecanismo de subastas con contratos que se establecen a 20 años y con fuertes exigencias de contenido local. India tiene sistemas de feed-in tariff, tanto para fotovoltaica como para eólica. Tiene unas ayudas del gobierno a la producción, el complemento que llaman el GDI, o se puede optar por un sistema de certificados verdes, venta a mercado más certificados verdes. Aunque realmente no hay poco mercado y está poco desarrollado a día de hoy. En Sudáfrica también son subastas y la firma final de un PPA con la utility pública, con Eskom, y con la garantía del gobierno. Y en México, pues hay varias modalidades, pero en general son subastas para establecer contratos con la CFE, ¿no? O también existe la posibilidad de tener un régimen de autoabastecimiento, lo que comentaba antes el representante de Renovalia, pues la firma, por ejemplo, de un contrato PPA a largo plazo con un gran consumidor, en este caso era Bimbo. Y se marcan objetivos de renovables. Bueno, este es el marco en el que nos encontramos y bueno, la verdad es que los representantes todos participan en casi todos estos países. Yo creo que China es una excepción porque China es un país muy cerrado en el que pocos inversores extranjeros entran en el negocio de renovables y que yo sepa, compañías españolas no tienen una presencia significativa en China, entonces pues probablemente hablemos menos de China, pero más de Sudáfrica, México, Brasil. Entonces, bueno, la primera pregunta que haría a los ponentes es ¿cuál es la razón por qué vuestras empresas invierten en estos países y no en otros? ¿Qué factores consideráis que impulsan el desarrollo de renovables en estos países o qué barreras hay? Un poco, ¿cómo lo ves? Pues si quieres, empiezo yo. Hablando de México y de Brasil, que son los países donde Iberdrola Renovables fundamentalmente ha invertido. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar quizá por alguna aclaración, aunque yo creo que luego la pregunta va a salir más tarde, pero se ha mencionado varias veces, yo estaba en el último panel, no he podido venir antes, sobre la estabilidad regulatoria o la inestabilidad regulatoria de la que pues, se puede ahora mismo acusar al sector español. No es que busquemos estabilidad regulatoria en otros países, que por supuesto cualquier inversor en energía
que es un sector intensivo en capital, pues las tres palabras que tenemos todos lados en la mente: estabilidad, predecibilidad y suficiencia. Casi todos nos olvidamos de la tercera, pero tiene que ser suficiente, no tiene que ser ni excesivo ni corto. Bueno, pues esas evidentemente las tenemos y las buscamos. Yo creo que casi todos los países la buscan también. Otra cosa es que lo consigan y no lo consigan. Yo creo que los factores claves por los cuales Iberdrola Renovables está hoy invirtiendo en México y en Brasil, hay, a mi juicio, tres razones importantes. Una razón importante es el recurso. También se ha dicho en la mesa anterior que hoy en día la competitividad de la energía en general y, por supuesto, la renovable está en el precio. Y el precio depende enormemente del recurso. Entonces hay que buscarse emplazamientos donde el recurso sea intensivo. Y en los países donde ya ha habido más desarrollos, pues entre otros España, quedan menos emplazamientos con recursos intensivos. Entonces hay que irse a buscarlos a otros países. Indudablemente, y yo creo que de todos es conocido, y no creo que perdamos mucho tiempo en decirlo, Brasil y México son dos países claramente diferenciados en cuanto al recurso. Hablar en España de parques de 4.000 horas pues es imposible. Yo creo que hablar en Brasil de parques de 5.000 horas también es imposible, y hay quien habla de 5.000 horas en Brasil, pero bueno, por lo menos ya la escala es casi el doble. Lo que para España es un parque de 2.500, 3.000 horas, para Brasil es de 5.000, 5.500. Entonces eso es para mí una razón, bueno, lo mismo que digo de Brasil lo puedo decir de México. Hay más experiencia en Brasil que en México, pero un factor clave es buscar emplazamientos con recursos intensivos. Otro factor clave, indudablemente, es, y también lo has mencionado tú, la apuesta de los tecnólogos. Y en el panel anterior también se ha dicho. O sea, yo creo que eso es algo de lo que en España debemos de sacar todo el pecho que podamos. Se ha generado una industria en este país de la que tenemos que estar orgullosos y de la que todos somos parte. Y lo que están haciendo México y Brasil, en mayor medida Brasil, que yo creo que va un poco por delante de México, es tratar de fomentar un desarrollo industrial parecido. Y yo creo que ese es otro factor clave. Tenemos que apostar por países o invertir en países, ahora mismo que la inversión es un recurso escaso, lo acabamos también de oír. Hay que buscar países en donde la apuesta sea de futuro. Las apuestas a corto plazo suelen salir mal. Y el tercer factor clave, y los dos países lo tienen, México y Brasil, pero quizá en una fase más incipiente, y de eso España sí que tiene que demostrar a todo el mundo lo bueno que lo hemos hecho, y hay que hacer una mención especial a la red eléctrica, es el desarrollo de la infraestructura de evacuación. En Brasil se está enfocando muy bien, pero no está dando el resultado que quizá a todos nos gustaría que estuviera dando. Todos conocéis perfectamente la situación en la que ahora mismo están muchos proyectos en Brasil, de entrar de tener el proyecto, el parque generador instalado y montado, y está cobrando sin producir, porque no ha llegado la infraestructura. Entonces yo creo que eso es un reto, pero que por lo menos los dos países se lo han tomado muy en serio. Los dos países, tanto México como Brasil, lo están tratando de fomentar. Entonces yo creo que para mí esos son los tres factores claves: el buscar emplazamientos con mucho recurso, que los gobiernos de esos países pidan apuestas a futuro a todos los que participemos en ese sector, y que haya una conciencia clara de la infraestructura de evacuación. Barreras, preguntadas por barreras, yo creo que barreras no hay ninguna que no sea la intrínseca del negocio. O sea, este negocio de las renovables es un negocio enormemente local. No se puede negociar una instalación nuclear, se suele hacer con el ministro de Industria o con el presidente del gobierno. Negociar cualquier tipo de tecnología, una planta de energías renovables, se suele hacer con el propietario del terreno, el ayuntamiento, y para algunas instancias tienes que llegar a ámbitos mayores. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto, o la barrera, yo no le llamaría barrera, el reto es ser capaz de localizarte, de tener una interlocución o una comunicación o una cultura, o no sé cómo llamarlo, muy local, porque este negocio es muy local. Yo de los entornos macroeconómicos, con la introducción que has hecho, poco puedo añadir. México y Brasil están dentro de los que todo el mundo ha identificado como países macroeconómicamente claros,
y yo no quiero incidir en eso, solo daría un dato que es algo que a mí me gusta mucho medir, es en vez de la renta per cápita, el consumo per cápita de estos dos países. Mirando el consumo per cápita de los países del mundo, claramente te das cuenta de qué países tienen todavía mucho, y yo no me creo, ahora todas las agencias de predicción, sean financieras o sean de cualquier otro tipo, son extremadamente conservadoras. O sea, no me creo nada, antes por mucho y ahora por poco. Entonces yo, si cojo el dato de consumo per cápita de un guatemalteco, pues lo tengo que poner en contraposición con su economía, pero desde luego el de un brasileño, ese señor tiene que acabar consumiendo 5 o 6 veces más de lo que consume hoy, seguro. No sé cuánto tardará, pero tendrá que consumir muchísimo más energía de la que consume hoy. Entonces yo resaltaría que esos dos países, y los otros también, pero esos que estoy hablando yo, tienen un potencial buenísimo. Y por último, en cuanto a estas variables macroeconómicas, hay otra cosa que has dicho, que es fundamental, que es el tema de la hidraulicidad. Estos dos países, como casi toda Latinoamérica, tienen un peso hidráulico enorme en su mix de generación. Eso, que es fantástico, se puede convertir en un enorme riesgo, y los que trabajáis o conocéis un poquitín Brasil sabéis perfectamente lo que está cayendo en Brasil ahora mismo. O sea, hay un histerismo, yo no lo llamaría nerviosismo, hay un histerismo ahora mismo en todo el sector eléctrico en Brasil por la enorme sequía que está viviendo el país. Y eso es algo que también va en favor de las renovables. O sea, hay que empezar a meter mucha energía para compensar el sobrepeso que tiene la hidráulica, y hay que hacerlo rápido, y hoy por hoy la renovable es una clara, o sea, son países donde hay mucho recurso renovable, donde hay mucho peso hidráulico, y bueno, yo creo que para mí esos son los factores claves. En fin, hay muchísimos más, pero esos son los factores clave. No sé. Así es. Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, a ver, yo me quería centrar un poquito en Sudáfrica. Simplemente quería añadir como introducción, pues que, bueno, sabéis que Gestamp Solar pertenece al grupo Gestamp, que nosotros tenemos implantación en más de 32 países, somos una empresa muy global. Y al final, bueno, pues toda la parte de renovables, concretamente en todos los BRICS, yo añadiría también Chile y México a todo este grupo, como creo que apuntabas bien antes, Santiago. Nosotros estamos presentes en todos estos países, ¿no? Es bien, bueno, has comentado China. Nosotros en China empleamos a más de 3.000 personas, pero también es verdad que está ligado a la fabricación industrial de componentes para la automoción. Pero recientemente Gestamp tiene dos enfoques: una es el desarrollo de proyectos y el otro es el desarrollo industrial para el sector de las energías renovables, que es una división que se creó hace 3 años, y entonces lo que fabricamos son pues, torres y estructuras para proyectos eólicos y solares. Y en China tenemos muchísima presencia, ¿no? Quitando esto, como en desarrollo de proyectos no hemos realizado nada en China. Sí lo hemos hecho en el resto de países, tanto en Chile, en México, en Sudáfrica, en la India y en Brasil. Bueno, yo me quería centrar un poquito en Sudáfrica para no comentar vamos, un poco de todos los países. Yo lo que os diría es que nosotros, cuando nos implantamos en un nuevo país, lo que buscamos por encima de todo, por un lado, es el recurso que haya en ese país, porque estamos completamente convencidos que bueno, en el panel anterior se ha hablado de los PPAs, del pool, de los riesgos pool, merchant, de la idoneidad del PPA frente al feed-in tariff. Bueno, creo que también vamos a tocar algo de esto. Para nosotros lo más importante a la hora de ir a un país es, primero, el recurso que haya, y segundo, el marco que ofrezca el país. Dicho esto, estamos tirando a todo. O sea, nosotros, aparte, os podría comentar que estamos desarrollando proyectos en República Dominicana, donde en otros sitios de Sudamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador. Pero concretamente en Sudáfrica, bueno, nosotros aterrizamos ahí hace 3 años, aquello era un desastre. Sudáfrica, pues si dices que todos estos países dependen del carbón, Sudáfrica tiene una dependencia, el 90% de su capacidad instalada es carbón. Se hicieron varias iniciativas para aumentar la capacidad nuclear y han sido un fiasco, porque también querían desarrollar una tecnología nueva y no salió adelante. Cuando nosotros llegamos a Sudáfrica, había un plan para los próximos 20 años de hacer un mix energético
balanceado, donde el peso de las renovables era muy importante. Y cuando llegamos, básicamente, pues había eólica y termosolar, no había fotovoltaica, y el resto de las tecnologías pues estaban, su capacidad era muchísimo menor, ¿no? Y realmente, pues haciendo ahí lobbies y realmente presentando a todas las autoridades que la fotovoltaica realmente en costes era bastante más competitiva, salvando otro tipo de cosas con la termosolar, pues entre todos cambiamos un poco el mapa. Y ahora mismo en Sudáfrica pues se pretende instalar, pues yo creo que hasta el 2030 unos 8.000 megavatios, casi, bueno, por encima de los 8 gigas en fotovoltaica, en solar, por encima de los 8 gigas también en wind, y por encima de los 1.500 megavatios por encima de los 1.000 megavatios en CSP. También es verdad que lo han dividido en varios programas. La primera parte del programa acaba en diciembre del 2016 y ahora hay 3 ventanas. Y lo que han hecho en Sudáfrica es algo que, bueno, pues salvando todos los defectos que todo tiene, al final no es un sistema perfecto, lo que han hecho es estructurarlo muy bien. Nosotros, por ejemplo, en la India, pues hemos intentado hacer proyectos ahí solares y eólicos, pues sobre todo solares, y aquello, con todos los respetos, es un auténtico desastre. O sea, y no hay nadie que haga un proyecto porque al final el sistema no está estructurado. En Sudáfrica lo que han hecho es un plan que se han tomado más de 2 años en realizarlo, con muchos movimientos, pero ya está aprobado. Ha habido asesores internacionales que han asesorado al gobierno. Toda la banca local ha apostado absolutamente por financiar estos proyectos. La utility, como sabéis, es ESCO, que tiene el monopolio en Sudáfrica. Hay una presión del gobierno para que mejore las infraestructuras para poder conectar los proyectos en Sudáfrica. Y entonces se ha hecho un marco, se ha hecho muy estable para desarrollar este tipo de proyectos y muy ordenado. Es decir, nadie puede presentarse en Sudáfrica, son licitaciones en varias ventanas, donde al final, bueno, pues se ofrece no solo la tarifa, es decir, allí no vale ir a un precio más barato, sino que simplemente hay una serie de requisitos que hay que cumplir y la tarifa es uno de ellos. O sea, el presentar una tarifa más competitiva te puede dar más puntos, pero no solo eso. O sea, es un sistema completamente estructurado. Y en ese sentido, bueno, hay que trabajar muy a fondo allí y hay que prepararse mucho las cosas. Daros cuenta que antes que presentar un proyecto a la bid submission, que es la presentación de oferta, el proyecto tiene que estar completamente auditado por un asesor técnico, por un asesor legal, tiene que haber pasado, si quieres ir con banca local para financiarlo, tiene que haber ido a través de comités internos, y el proyecto se tiene que haber analizado las rentabilidades de todos los puntos de vista desde el principio, antes de ir a la submission. O sea que una vez que tú sales preferred bidder, que es lo que llaman allí, que bueno, pues estás en un estatus que el proyecto te lo pueden adjudicar si realmente cierras la financiación, pues es que el proyecto se analiza desde todos los puntos de vista. La conexión es importante, tienes que tener un commitment de la utility de ESCOM de que te van a conectar. Y en ese sentido, bueno, pues para nosotros este país representa un ejemplo, salvando, por supuesto, todos los defectos que hay, de cómo se deberían hacer las cosas. Otra cosa es que también en la ventana 1 se hizo la licitación con tarifas que creemos que están bastante por encima de lo que deberían haber estado, porque en la ronda 2 pues todas estas tarifas se han ido para abajo, ¿no? Ahora mismo se está ofertando al 50% de lo que se ofreció al principio. Pero bueno, también fue una manera de canalizar el impulso inicial de las energías renovables en Sudáfrica. Tampoco hay una excesiva capacidad en ronda 1 y en las sucesivas rondas pues lo que se está haciendo es disminuir esta capacidad. Entonces, yo creo que al final esto es lo fundamental. A la hora de elegir la inversión en un país, pues hombre, el recurso solar en Sudáfrica, como sabéis, es muy grande, el recurso eólico depende de las zonas, también es importante, no es el mejor sitio para hacer proyectos eólicos del mundo, salvo en zonas muy concretas, pero en cuanto a proyectos solares hay un recurso fantástico. Y el mercado y bueno, todo el marco regulatorio ahora mismo es muy estable. Sudáfrica es un país que está dentro de los BRICS y por tanto, bueno, pues hay mucho apetito inversor allí. Los bancos han apostado desde el principio por hacer financiación tipo project finance y recurso. Y luego hay un interés de inversores internacionales grande.
y además bueno, pues en las sucesivas rondas lo que se están haciendo es involucrar grandes grupos, utilities, para competir, y creo que al final es un ejemplo que se podría extrapolar a muchos otros países. Yo no conozco en el mundo, ni siquiera en España ni en Italia, estoy hablando ahora un poquito más de la parte solar, un proceso tan estructurado como Sudáfrica, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de aterrizar allí bastante rápido y bueno, pues al final lo que hemos conseguido son buenos proyectos que han encajado bien en las rondas, y bueno, pues tenemos 100 megas en ronda 1 y esperemos tener muchos más megavatios en ronda 2 y ronda 3. Y hablando un poquito del precio del pool en Sudáfrica, pues al final está un poco por encima, pero también es que las expectativas del precio del pool van a aumentar. O sea que yo creo que no estamos muy lejos, las tarifas que se están presentando ahora, tanto para eólica como para fotovoltaica, del precio del pool a lo largo de los siguientes años, con lo cual el riesgo de los subsidios frente bueno, o de estos apoyos gubernamentales frente al precio del pool no lo vemos demasiado elevado. Gracias. Por nuestra parte, buenos días. Yo creo que un poco más, añadir poco más a lo que han dicho ya mis compañeros. Simplemente, pues, añadiría, además de las condiciones bien técnicas y económicas que se han apuntado, lógicamente, que tienen que existir recurso, que tiene que existir un precio adecuado, que al final nos dé la rentabilidad razonable que cada uno ponemos como nuestro límite. Yo sí que añadiría un factor más, y es el hecho de, en algunos casos, conocimiento y asentamiento local. En nuestro caso, en el Grupo Cobra, la zona de expansión natural, ya no como promotores e inversores energéticos, sino como instaladores y como contratistas de obra previamente al trabajo de la inversión energética, fue Latinoamérica por la expansión natural, ¿no? Aquí anteriormente se mencionaba en esta sala, pues eso, que es un poco la expansión natural por motivos también culturales. Quizás eso nos ha ayudado a una implantación muy eficaz y muy efectiva en México. O sea, en México, aparte, bueno, pues de los parques eólicos que ya estamos construyendo y operando, algunos de ellos ya, lógicamente, sí que previamente a eso teníamos un equipo que no llegamos a ser como Bimbo, empresa mexicana, pero sí que ya casi el asentamiento allí es muy, muy notable, ¿no? Y por otra parte, el resto de países, pues Perú, Chile, se mencionaban aquí, en todos ellos se dan ese cúmulo de condiciones técnicas, recurso excepcional, se han dicho 4.000 horas, nos asustan, y ahí lo difícil es encontrar la ventana de tiempo para poder construir las instalaciones, ¿no? Quizás en muchas ocasiones nos encontramos con el riesgo constructivo que a veces tenemos que encontrar esa ventana de tiempo para poder construirlo en plazo y en las precios adecuadas. Igualmente, la seguridad de país es lo que planea sobre todo nuestros funcionantes. A fin de cuentas, ¿por qué estamos allí? Porque nos sentimos como en casa en cuanto a seguridad, y porque son inversiones que vamos a llevar en el tiempo, ¿no? Nuestra experiencia, por ejemplo, en otros países de Asia, estamos en India también, no como energía, sino como instalaciones, quizás ahí hemos tenido más dificultades por esa dificultad cultural para poder entrar en esos países, así como compañeros nuestros de otras filiales del grupo sí que están haciendo obras allí de electrificación, de ferrocarriles. Nosotros no tenemos esa entrada, porque sí que la visión quizás de los que estamos aquí es una visión en la que llegamos en un estado de greenfield. Todos promovemos, todos somos adjudicatarios o no, o bien firmando un PPA o bien adjudicatarios de un concurso, de una licitación competitiva, una subasta, en la que el camino no está parado, no está acabado cuando te conceden la licitación, sino que a partir de ahí hasta que construyes hay un gran camino que recorrer. Eso es un trabajo local, es un trabajo que hay que hacer en campo. Y por lo tanto sí que esa facilidad, no solamente el idioma, sino cultural, ayuda mucho, aparte lógicamente del asentamiento propiamente dicho allí. Con lo cual serían los 3 puntos que Muchas gracias. Yo simplemente añadir como acción, aparte de estos países
en todos ellos estamos también en India, y quizás la única manera de vencer esa barrera cultural que tenemos es las alianzas locales. Las alianzas locales es lo que te puede abrir la puerta, pero sí que es verdad que en India una de las grandes, yo diría que hay dos grandes barreras. Una, la complejidad organizativa desde el Estado central al Estado de las distintas provincias de la India, que hacen muy complicado, bueno, primero entender las políticas y luego las cuestiones administrativas, que unido a la complejidad del país, pues por ejemplo el tema de terrenos y tal, es algo realmente muy complicado en un país como India. Pero también hay un aspecto muy restrictivo, que es el tema del contenido local, que quizás podemos enlazar con la siguiente pregunta, que es más referido a las herramientas financieras que vuestras empresas tienen para salir al exterior, para salir a estos países. Si hay soluciones financieras que reducen el riesgo, si estos países tienen medidas de apoyo que ayuden a financiar los proyectos, algún tipo de fondos públicos. ¿Qué consideráis mejor? Si es estar soportados por una ley o por un PPA, ayuda a que se desarrollen los proyectos en estos países. Un poco ya con los países en los que os estáis especializando, ¿qué visión tenéis? Indudablemente, o sea, estamos en un entorno de recurso escaso en los fondos económicos, en la financiación de los proyectos, y cualquier apoyo que dé los gobiernos siempre va a favorecer la competitividad de los proyectos. Y yo creo que un caso claro, y no gasto mucho tiempo en esto, es BNDES en Brasil. O sea, la existencia de BNDES en Brasil ha ayudado claramente a mejorar la competitividad de los proyectos. Yo creo que desde luego también se han mencionado algunos casos en México también, pero sin ninguna duda yo significaría a BNDES como una tremenda incentivo o ayuda a la inversión extranjera o a la inversión en renovables. En cuanto a los PPAs, pues también se ha dicho aquí, no sé qué es más seguro, un PPA con Enron o la regulación española. Pues yo me quedo con la regulación española, yo quiero defender la regulación española. Por otro lado, ¿qué es más seguro? Un PPA, me había apuntado aquí con CFE, dentro de lo que es un PPA, no deja de ser un gobierno, o la regulación búlgara, por decir una que ha derrumbado un gobierno entero. Pues yo creo que ni una ni otra. O sea, se ha dicho antes, hay países en donde los clientes dan mayor credibilidad a los bancos. Entonces yo ahí no creo que haya una preferencia por unos o por otros. Yo sí destacaría que cuando Iberdrola, mi empresa, busca proyectos en base a PPAs, aplicamos las tres palabras que he dicho antes. O sea, que tiene que ser estable y predecible, con lo cual el plazo lo más largo posible y la volatilidad del precio lo menos. Y la última, insisto, que es importante, es la suficiencia. Si le pedimos al cliente un precio excesivo, la realidad pondrá al mercado en su sitio y me quitará ese cliente seguro. Si hoy por hoy se firman PPAs en México a $95, $97 el megavatio, cuando 200 kilómetros más arriba está Estados Unidos con precios de PPAs a 40, tarde o temprano alguien se beneficiará, como algunos se han beneficiado en España, de unos altos precios. Pero llegará la realidad y la incertidumbre regulatoria que había antes en España sobre el déficit de tarifa y que ahora parece que va desapareciendo, se impondrá. Entonces yo creo que no es prefieres el PPA o prefieres... Yo creo que lo que prefiero es estabilidad y suficiencia. Muchas gracias, Asier. Sí, a ver, bueno, yo como soluciones financieras para el desarrollo de proyectos, yo lo que creo es que si realmente la financiación estructurada, sobre todo sin recursos, está presente en el país, eso es ya bastante indicativo de que hay bastante apetito por desarrollar este tipo de proyectos y que se consideran los marcos bastante estables, ¿no? Porque también es verdad que Iberdrola o las grandes utilities muchas veces se utilizan financiación corporativa para construir los proyectos, y esto al final, bueno, pues no depende realmente del apetito local de bancos, tanto locales como internacionales, de desarrollar proyectos.
las empresas que hemos ido más por financiación de proyectos, o sea, por vía la financiación de proyectos, lo que tenemos que encontrar son marcos o países que realmente favorezcan este tipo de financiación. En ese sentido, pues yo diría que la solución que elimina más el riesgo es, financiera me refiero, es que realmente haya una posibilidad de financiaciones tipo Project Finance en el país, que pueden ser bancos locales, bancos internacionales, multilaterales, emisiones de bonos a través de multilaterales. Nosotros recientemente hemos financiado un proyecto en Perú, por ejemplo, que Perú era un país como que decían, joder, Perú. Bueno, pues Perú nosotros hemos conseguido una financiación casi a 20 años al 4,3% fija. Y es la mejor financiación que hemos conseguido dentro de la casa y la hemos conseguido en Perú. Y no hay ningún tipo de recurso para el proyecto. Entonces, bueno, pues estas son las soluciones que por lo menos disminuyen el riesgo para el promotor, para el promotor del proyecto, ¿no? En cuanto al tema de los PPAs y el tema de los incentivos de los gobiernos de apoyo a este tipo de tecnologías, mira, nosotros nos hemos encontrado de todo. Antes, hace años, cuando Alemania empezó con la política de feed-in tariff y luego se trasladó a España, o sea, nosotros en nuestro modelo de negocio, por ejemplo, pues nos quedamos muchos megas en operación. Nuestra parte eólica se queda las plantas en operación. Nosotros parte nos las quedamos en operación, la división solar, y parte las vendemos. Los inversores no se planteaban el riesgo de la feed-in tariff. Es que eso no formaba parte no era una variable dentro del riesgo ni de los inversores ni de los bancos. Y hoy es la primera variable que hay encima de la mesa. Entonces, al final, pues en España, a la hora de financiar nuevos proyectos, yo os digo que es mucho mejor firmar PPAs que irse a los marcos regulatorios que tenemos actualmente. Bueno, yo creo que ni eso, porque ya el hecho de ser español ahora mismo pues, es bastante lamentable. En otros países, por ejemplo, pues depende del país. Yo en Alemania sigo manteniendo que una política auspiciada por el gobierno es mejor que firmar un PPA, pero en México creo que la calidad de crediticia de un posible off-taker local es mejor que una política auspiciada por el gobierno. Entonces depende un poco de cada caso. Lo que yo sí diría es que cada vez más, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tanto las políticas de feed-in tariff como las políticas o como los posibles PPAs que se firmen tienen que ir de acuerdo a las expectativas del precio del mercado a largo plazo, porque es que si no, creo que no va a ser sostenible firmar PPAs, pues no sé, a 20 céntimos el kilovatio hora, si el precio del pool, pues hay unos estudios de mercado pues que dicen que va a bajar a 9, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en Dominicana, pues bueno, que sí, el PPA es alto, pero que al final allí lo que quieren es reducir el precio de la electricidad. En este sentido, por ejemplo, en Sudáfrica, pues al final es verdad que en ronda 1 se dieron unas primas altas, pero ya en ronda 2 y 3 pues los precios están muy competitivos con lo que se quiere tener como precio merchant o precio pool a largo plazo, ¿no? Y bueno, y en ese sentido creo que al final yo no veo distinción entre firmar PPAs o políticas auspiciadas con el gobierno, siempre que en el caso de políticas auspiciadas por el gobierno pues sean gobiernos creíbles ahora mismo, y en el caso del PPA sean off-takers con calidad crediticia suficiente, pero siempre que el precio del PPA sea algo que vaya en línea con el precio de pool futuro. Muchas gracias, Francisco. Sí, añadir a estos comentarios que los coincido plenamente, el hecho de que partimos de la base de que y que en la anterior pregunta incluso y en el anterior comentario decíamos que son países en los cuales buscamos estabilidad regulatoria y estabilidad de país como tal, y con un potencial de crecimiento muy considerable. Por tanto, ya partimos de cierta seguridad y de no estar sujetos a unos cambios o a unas inseguridades intrínsecas a lo mejor a otro tipo de entidades o de países. Sí que apunto, por ejemplo, y pongo el caso hace año y medio aproximadamente, analizando un proyecto en Brasil, con una subasta ya adjudicada, una leilada adjudicada, el hecho de que dentro de las utilities que finalmente compraban la energía a ese precio, pues una de ellas se descolgó, una de ellas no pudo ir adelante por tener problemas,
y en ningún caso en las conversaciones que teníamos con las entidades financieras eso suponía un problema. Bien es cierto que era un porcentaje minoritario de todo el monto de energía que estaba comprando y que estaba ya con esos precios, pero no supuso ningún inconveniente. Obviamente había, lógicamente, la posibilidad de asunción por otra parte de esa energía por otra utility sin ningún problema, pero sí que es cierto que ese, y lo pongo como ejemplo, es el riesgo que veo y que todos vemos cuando se firma algo con un PPA, con una entidad, o sea, es el riesgo de la entidad final que te va a comprar la energía. Lógicamente, me echo la vista atrás, aquí en España, las cogeneraciones, cuando pensábamos que una planta de cogeneración asociada a un cliente industrial de gran tamaño y de gran peso en España podía tener problemas, pues lo tuvieron si ese cliente industrial tenía una situación financiera, una situación de su actividad en la cual le impedía seguir desarrollando su producción. Eso es lo que yo creo que en este caso, cuando estamos hablando de proyectos eólicos, proyectos solares, la garantía la vas buscando con, bien sea por el Estado, bien sea por la contraparte del PPA, y no solemos distinguir, ¿no? Quizás en nuestro caso siempre ha sido las adjudicaciones que hemos tenido vía o como resultado de licitaciones públicas y por lo tanto sí con una garantía del gobierno, a fin de cuentas. Yo simplemente añadir un punto, porque parecía hoy de las conversaciones, de lo que se debatía esta mañana aquí, que la opción PPA, dada la experiencia regulatoria que estamos teniendo en España, porque si hay alguien que ha firmado en el otro lado, tienes algo más defendible jurídicamente, por lo menos, que una regulación de un país poco estable o poco fiable regulatoriamente. Pero yo creo que realmente los PPAs es un mecanismo de venta de energía de sistemas eléctricos menos desarrollados. O sea, en sistemas desarrollados y muy integrados como los sistemas europeos, donde están todos los mercados interrelacionados, el sistema de PPA a largo plazo se lleva no es algo que se considere, porque el gran industrial, el fabricante de coches alemán, sabe que va a tener energía siempre y siempre lo va a tener o la va a poder buscar al mejor precio competitivo. Es distinto de la minera chilena o el industrial mexicano que tiene un sistema eléctrico, digamos, menos consolidado y que con una generación por desarrollar y quiere asegurarse ese suministro y por eso busca esos contratos. Pero yo creo que en sistemas más desarrollados es algo que quizás tenga menos sentido. Y en cuanto a la fiabilidad, un poco coincidiendo con lo que decís, yo creo que en el momento en que exista un cierto desequilibrio en un contrato PPA, la parte que esté desequilibrada, que en general será el off-taker, pues buscará resolver ese PPA de alguna de las maneras. Y en un PPA 15-20 años, la probabilidad de que eso ocurra es, yo creo que tan alta como o más, yo creo que es más alta que el que un sistema regulatorio pueda cambiar, porque al final el minero de Chile tiene que producir y vender el cobre al precio de los mercados mundiales y hoy tiene un determinado precio de electricidad y un determinado precio del cobre, pero dentro de 5 años puede haber cambiado radicalmente y aparecer una competencia en Perú o en cualquier otro sitio con otros precios de electricidad y que ese contrato PPA que haya firmado a largo plazo pueda no servirle. Entonces, tampoco consideraría yo que la opción PPA es una garantía absoluta. Otra cosa es que jurídicamente pues pueda ser más defendible si lo comparamos con la experiencia que hemos tenido aquí recientemente, ¿no? Bueno, yo quería añadir una cosa. El tema del PPA, o sea, sinceramente se ve como que... A ver, yo creo que el precio de la electricidad va a subir en los próximos años. O sea, yo soy de esa opinión y creo que siempre estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos mix energéticos, que vamos... A ver, la electricidad no sé dónde ha bajado en los últimos años. Entonces, el hecho de que si a cualquiera de nosotros nos dan la opción de ahora mismo, de pagando un céntimo más, tener el precio de la electricidad fijo para 15 años, pues no sé quién de aquí, a nivel particular, no lo firmaría. Yo, desde luego, lo firmaría.
porque si vamos a tener la expectativa de que el precio de la electricidad en España vaya a bajar en los próximos años, pues creo que estamos muy equivocados. Y eso ocurre en muchos países. Entonces, que la probabilidad que en un PPA a 15 años el precio de la electricidad del mercado baje de una forma, porque al final no es un tema del precio, es un tema de que tenga electricidad. O sea, que el cliente, porque hay países, como tú bien dices, es que el sistema eléctrico pues no está muy maduro, no hay las interconexiones correctas y al final es que la gente no tiene garantizada el suministro de electricidad. Eso por un lado. Y por otro lado, es que nosotros ahora mismo los PPAs que estamos intentando fijar en México, por ejemplo, están muy alineados con el precio del pool actual y que es que se lo estás garantizando durante 15 años. ¿Que va a bajar el precio de la electricidad en México? Pues yo sinceramente lo dudo. Entonces creo que por un lado para financiar proyectos es muy importante tener los PPAs firmados, que eso no quita que sea una garantía absoluta, eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es un punto de partida y por otra parte creo que sí está en el interés de grandes industriales. Nosotros como Gestamp tenemos grandes plantas industriales en todo el mundo, en México es un sitio donde tenemos bastante implantación y estamos intentando firmar PPAs con nuestras propias industrias porque es que les interesa, porque han tenido problemas y porque tiene esa incertidumbre que el precio de la electricidad en un momento dado se sube y bueno, se puede bajar, pero es que si que se sube, dejas de ser competitivo. Es un debate muy interesante. Es un debate muy interesante, pero bueno, yo solo puntualizo porque... Échale un vistazo. Primero, en México no hay pool. En México hay una Lo sé, canasta de hay unos precios. Échale un vistazo a los precios de los pools de los distintos países europeos. No estoy hablando de Europa, Bueno, han bajado un 25%. Entonces, ahora existe una presión a la baja clara. Sí, absolutamente clara. de acuerdo. Y el shale gas en Estados Unidos está haciendo una influencia a la baja clara. Sí. Y en México lo que pasa es que está Podemos manteniendo... poner este comentario antes del shale gas, porque es que ahora es verdad que el shale gas, pero ya veremos dónde para el shale Hay gas. los siguientes 10, 12, 15 años, no sabría decir de cuántos, hay una presión a la baja. Sí, pero clara. quiero decir que si a un industrial le salen los números teniendo un precio de electricidad 15 años, que es... Si ves que el que produce el pan de al lado es 3 euros más caro que el tuyo... Bueno, sí, estoy de acuerdo, y esa opción siempre existe, pero quiero decir que la vía del PPA creo que todavía es una vía factible, que yo no estoy diciendo... México hay una resistencia, que es muy de los financieros, hay una resistencia a la bajada del precio que es la CFE. Hay no quiero hablar tengo que hablar con mucho cuidado de mi principal cliente, pero hay una resistencia clara a la CFE a que no bajen los precios. Entonces, eso es lo que va a mantener el precio del nodo en México a unos niveles razonables, pero en cuanto a la industria intensiva en energía, no la intensiva en mano de obra, que se quedará en México, se empiece y toda la industria cementera y toda la industria automotriz se pase a la frontera y se vaya a México a firmar PPAs a $25, que los hay, pues México tendrá que replantearse la situación. A lo mejor tardará 6 años, porque CFE ahora mismo está dando unas pérdidas importantes y tiene un plan de eficiencia que le va a costar implementar, pero bueno, yo no sé si merece la pena. No, pero José, pero dice que en todos los modelos que nosotros estamos haciendo, en todos los casos base, casos financieros, evidentemente lo que hacemos es análisis de sensibilidades donde, oye, si te revocan el PPA y te vas a precio pool, pues cómo te queda Sí, pero yo creo que hay una máxima que es verdad, o sea, los gobiernos tienen muy poco pudor en cambiar la norma si se ve que se sobrecompensa, que es una palabra muy utilizada hoy en el mercado. Sin embargo, los clientes privados tienen mucho más respeto por los contratos firmados. Entonces, bueno, te digo, por el caso concreto de México, yo digo que está muy implantada y desde luego si le ofreces la posibilidad de un PPA, ya no digo a 20 años, pero a los siguientes 5 o 6 años, a un precio estable, les interesa. Bueno, un debate interesante que quizás en la comida podamos seguir. Una última pregunta y ya os pido ser muy breves porque ya nos hemos pasado el tiempo. O sea, al final, bueno, estas empresas han salido fuera y bueno, ¿cuál pensáis que es el correcto equilibrio entre estas inversiones fuera, inversiones domésticas en el mercado español? ¿Pensáis que la situación en España os perjudica como empresas cuando salís fuera a invertir en energías renovables en el exterior? ¿Pensáis que cómo os afecta el parón industrial en España de cara a tener capacidad para salir fuera, en el caso vuestro de Gestamp, que vendéis también equipamientos?
¿Creéis que vale de algo lo que hemos aprendido en España, de esta experiencia, estos 15 años de experiencia de energías renovables? A ver, yo lo primero decir que ser español o tener la experiencia española, absolutamente lo opuesto de ser un lastre, es una enorme ventaja. Lo ha dicho antes, no sé quién, no sé si en el panel anterior ahora. Vayas a donde vayas, el ser español te abre muchísimas puertas en el mundo de las energías renovables. Hay una crítica elevadísima sobre lo que ha hecho el regulador español, que nos duele a todos, de alguna manera o de otra, pero me gustaría que analizáramos lo que han hecho otros, como por ejemplo los alemanes. No somos ni los únicos ni los peores. Estamos pasando una mala época y en todos lados hay que hacer recortes. Y nos ha tocado sufrir los recortes. Yo prefiero haber sufrido un recorte y tener la certidumbre de que el problema fundamental, que era el que estaba presionándonos a todos, a lo mejor no ha desaparecido del todo, pero está a punto de desaparecer, que no haber hecho ningún recorte y seguir con la presión del maldito déficit de tarifa. Bueno, yo creo que ser español, lejos de ser un problema, es un orgullo. Y luego, el correcto mix de nacional e internacional, pues yo creo que depende del tamaño. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender en España o en tu mercado, en el mercado en el que estés, porque luego cuando salgas fuera te vas a dar muchas tortas. De los 25 países en los que te metas, en 15 te va a salir mal y en 10 te va a salir bien. Cuanto más hayas aprendido en tu país y más experiencias hayas tenido en tu país y más grande seas en tu país, pues vas a saber escoger mejor primero en base a tus experiencias, y cuanto más hayas crecido te vas a poder permitir equivocarte más. Joder, si hubiera una fórmula matemática de ingenieros para decir cuál es el mix perfecto, yo creo que esa es un poco la clave del éxito de las empresas. Cuándo y dónde te internacionalizas, eso no es fácil. Y ese debe ser un poco la clave del éxito. Y luego, en cuanto a si se aprende de tus experiencias, pues indudablemente cuanta más experiencia tengas, más solidez tienes en las cosas que haces. Pero también es verdad que no es una máxima cierta lo de que lo que vale para mi mercado vale para cualquier mercado. Cada mercado te enseña un montón de cosas y en cada mercado tienes que aprender un montón de cosas. Cuantas más vayas... Es verdad que la tendencia es que se vayan apareciendo todas un poco. O sea, si ya eres capaz de conocerte y haberte movido en 50 países, pues el 51 es raro que te salga muy distinto. Pero los primeros 15, cada uno tiene sus cosas. Pues yo creo que el mix perfecto, pues si alguien tiene la fórmula que me la diga, pero yo creo que es conocimiento primero en tu jardín, en lo que tú conoces, donde te mueves bien, aprender todo lo que puedas, crecer, y crecer sobre todo porque te vas a equivocar, porque si eres pequeño y sales fuera, el riesgo es enorme. Tienes que ser grande para ir fuera porque te vas a equivocar. Gracias. Bueno, a ver, esto es una pregunta que yo la voy a intentar resumir. A ver, el hecho de ser españoles, desde luego es un orgullo. Yo creo que las empresas españolas han hecho un grandísimo trabajo en renovables y somos un referente mundial ahí en donde vamos. España, pero ya no España, me estoy refiriendo a las empresas españolas. Las empresas españolas son bienvenidas. Nosotros estamos ya más de 20 países desarrollando proyectos renovables y nos acogen con los brazos abiertos. Dicho esto, creo que la imagen de España perjudica muchísimo a las empresas españolas, muchísimo. Estoy de acuerdo que al final esto es una situación insostenible, que por algún sitio hay que meter la mano, pero creo que se han hecho verdaderas barbaridades. Yo digo esto porque nosotros hemos trabajado con todos los inversores en infraestructuras en Europa, no directamente, indirectamente hemos contactado con ellos, con todos ellos. Yo personalmente tengo relación con la mayor parte de los inversores institucionales y de infraestructuras en Europa y vamos, la imagen que hemos dado al exterior es absolutamente lamentable. O sea, es decir, nosotros, la gente está percibiendo que le está robando el dinero, o sea, se les está robando el dinero. Entonces, que se han hecho las cosas más en el pasado, estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que hay otras vías para solucionar el tema que no sea que la rentabilidad de las inversiones de otros países vecinos se vaya prácticamente a cero, ¿no? Nosotros cuando financiamos un proyecto fuera, ahora mismo, por ejemplo, a la hora de meter avales para cumplimientos de proyectos durante la construcción, es que nos están poniendo en duda hasta los avales de los bancos españoles. Es decir,
El Santander, bueno, nombrado mejor banco del mundo, aquí estaba gente de Santander, Itziar también está por aquí, el BBVA, o sea, los avales del BBVA y del Santander nos los han puesto en duda en Sudáfrica, simplemente por el hecho de ser españoles. No atiende a más razones de que tú eres español y te ponen esa duda. Nosotros hemos buscado alianzas por el mundo. De hecho, hace poco hemos estado en Oriente Medio y bueno, pues hemos hablado con empresas muy grandes para hacer alianzas, y básicamente es gente que ha invertido en España y nos están, digamos, por un tema de imagen, exigiendo que dejamos de ser españoles. Es verdad que Gestamp es un grupo muy internacional y muy diversificado, pero bueno, eso, no dejamos de ser un grupo español. Y que una persona te diga, no, es que yo por tema de imagen necesito aliarme con una persona, pero es que si usted traslada el domicilio social, el domicilio fiscal, pues a otro sitio que sea fuera de España, pues es que esta alianza se podría quizás acelerar, ¿no? A ver, este tipo de comentarios es que hay que comentarlos aquí. Es que esto es verdad. O sea, pero es sí, que esto pero, nos ha pasado. Pero, o sea. pero el aval, perdona, ¿el aval del BBVA te lo echan a la cara por sector eléctrico o por otro tipo de razones? Por el hecho de ser Santander, Banco Español. Vale, es que eso es otra cosa. No eso me la han sí. echado atrás, ¿eh? Pero quiero decir que si le presento con todo respeto, Claro, es un pero- banco que pero- no sea pero- Santander ni BBVA, es que no lo quieren Pero ver. no mezclemos la regulación española con la situación en España, eso sí estoy de acuerdo. No, pero es que estoy hablando. Yo volvía de Sudáfrica, José, te digo un ejemplo. Volvíamos de Sudáfrica un día y es que veníamos en todas las páginas diciendo cómo la regulación española son como los ejemplos de lo que no hay que hacer. Y esto, nosotros hemos financiado el proyecto de Perú con OPIC, por ejemplo, que es el organismo americano, y bueno, es que el hecho de que éramos españoles, aparte de lo que era el proyecto en sí, nos han puesto a decir, oye, no, es que esto, cuidado, porque internamente, o sea, que sí que afecta, indudablemente afecta, o sea, afecta muchísimo, por un tema sobre todo de imagen, más que la realidad en sí, es un tema que la imagen de España está absolutamente perjudicando al resto de empresas, de la internacionalización del resto de empresas españolas, más allá que es verdad que se les reconoce todo el know-how, toda la experiencia y todo lo bien que se han hecho las cosas, pero es que los cambios regulatorios asociados al sector eléctrico, más la crisis de España en sí, pero sobre todo el marco regulatorio de España, todos los cambios que se han hecho ha perjudicado enormemente las inversiones, ya no solo en renovables sino en infraestructuras. O sea, yo tengo relaciones con inversiones en infraestructuras y me han dicho que no piensan invertir jamás en España, nunca más. Pues ante eso, vamos, el tema es bastante lamentable, no me quiero extender mucho más, pero creo que es así. Sí, no, coincido contigo además, o sea, es lamentable porque es la imagen que no el know-how y el saber hacer. O sea, allá donde vamos se nos reconoce el camino recorrido, pero se nos pone en duda cualquier tipo de garantía que tenga que ver con solvencia económica, bien, o sea, como empresa española, como entidad financiadora española, y desde luego si presentas otra que no sea de las tres primeras, efectivamente ya ni siquiera la miran, ¿no? Te dice, vuelvo hasta mañana o no vuelvo allá. Eso sí que es una realidad y es lamentable. Sí que yo creo que también el know-how, el buen hacer, el saber técnico lo tenemos garantizado, es nuestro aval y nuestra garantía, nos reciben con los brazos abiertos, y sí que ahí lo que llamo es, y lo comentaba Santiago al principio, a esas uniones con entidades locales, yo creo que son necesarias e imprescindibles. Es decir, tampoco por ese buen hacer y por ese expertise que tenemos avalado, desarrollado durante muchos años, podemos ir allí y creernos, como suelo decir a veces, los reyes del mambo, ¿no? Y sí que, o sea, quizás el toque de humildad en la imagen nos ayuda a tener que buscar más alianzas locales, pero que independientemente de ese toque de humildad o de esta situación coyuntural que ha venido ahora de venida por todos estos hechos regulatorios en España, creo que la forma de entrar en cada país, aun a pesar de ser buenos, es siempre de la mano de un local y de la mano con cierta humildad, ¿no? Como suele decirse. Para mí eso es fundamental. Creo también que dentro de lo que comentaba anteriormente José, el tamaño, bueno, creo que primero hay que hacer las cosas en España, primero hay que aprender en tu entorno, y después ya sí que sigues ahí fuera. Yo creo que es un poco el ejemplo de todos los que estamos por ahí fuera, efectivamente. Todo nuestro campo de adquisición de experiencia ha sido el Reino de España, lógicamente. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el prestigio tecnológico de las empresas españolas no tiene duda ninguna, y creo que
que somos un ejemplo a nivel mundial en este sector, y desde el punto de vista, digamos, de imagen y sobre todo de solvencia financiera sí que se nos cuestiona. Nosotros algún ejemplo de algún aval de bancos españoles hemos tenido algún potencial problema, y el tema de la solvencia, de ser una empresa española con negocios regulado en España, incierto por la situación en la que hay en España, pues eso a la hora de buscar alianzas pues no deja de ser un peso. Bueno, con esto yo creo que hemos cerrado el turno de preguntas. Espero que haya quedado una imagen de cuáles son cómo nos movemos las empresas españolas en estos países emergentes.